presidente. Bueno, bienvenidos los funcionarios que nos acompañan. Como bien lo decía, presidente, nosotros con la senadora Verazay presentamos un proyecto el año pasado, cuando comenzó la época de pandemia. Bueno, un proyecto más modesto, como somos representantes de la provincia de Mendoza y salvaguardando los intereses de los mendocinos, de nuestra población. Pedíamos la inclusión de todo el sur provincial, además de Malargüe, que eran los departamentos de Alvear, San Rafael y el Valle de Uco, una zona muy fría también. Fíjense que está en la misma zona que recién el funcionario que nos explicaba bien detalladamente todo el tema de las líneas o las zonas bioambientales, está en la zona 4, templada fría. Bueno, en el proyecto de ley, bueno, los beneficios que pedíamos eran del 50%, ahora Mendoza, salvo Malargüe, va a quedar con el 30% y con criterios de elegibilidad para la población de mayor vulnerabilidad, llegará al 50%. Entonces está más o menos en consonancia el proyecto que presentamos hace un año y bueno, que hoy, un año después, lo estamos discutiendo en el Senado de la Nación por una iniciativa de la Cámara de Diputados. Bien, dicho esto, tengo algunas dudas, preguntas para el señor presidente de Energás o de los funcionarios que quieran responder. En la presentación que se hizo, se dice que alrededor de 370.000 o cerca de 400.000 personas se verán beneficiadas con el 50% debido a que entran con los criterios de elegibilidad y 2.700.000 aproximadamente, no recuerdo bien la cifra, con el 30%. Y que esto se va a financiar con la ampliación del recargo hoy vigente para el valor que entra en el punto de distribución, creo que se llama PIT, algo así, de transporte, que pasaría de 4,46 a 5,44. Es decir, que estamos aumentando el recargo en un 21%, pero yo lo que veo que los beneficios o el gasto que va a tener atender estas demandas que se transforman en subsidio a la distribuidora, me parece así en forma lineal, por eso es algo que yo no alcanzo a ver, es un poco mayor. Y lo bueno es que esto se financie, tengamos una financiación concreta y no que sean aportes en la delicada situación económica que tenemos el país, porque aumentar el déficit fiscal viene acompañado de inflación, entonces lo que entra por un lado sale por el otro. Así que me parece bueno el criterio de decir, bueno, tenemos la forma de financiarlo a través de la ampliación de recursos del fondo fiduciario que estaba destinado en su origen para la zona patagónica. Entonces la pregunta al presidente de Energás o al funcionario que quiera responder, que me dé precisamente cuánto hoy lleva insumido en este fondo la zona patagónica para darle el 50% y cuánto sería el monto que se requiere para ampliar a un universo, bueno, 4 veces más grande, ¿no? Pasamos de 850.000 a 4 millones. Esa es la primera pregunta. Recién, lo segundo, y algo con la interrupción que hizo ahí, y entiendo el motivo de la inquietud del senador, creo que fue por Salta, Levi, que decía, bueno, algún día, me parece que yo intuyo lo que quiso expresar, algún día tendríamos que ver qué es lo que ocurre, ya no es competencia del presidente de Energás, sino del ente regulador eléctrico, qué pasa en el verano con las zonas del NEA o del norte, que también tienen altas temperaturas y que requieren no calefacción, pero sí refrigeración, porque si no es inviable la vida. También es un derecho, como dice el presidente Energás, un derecho humano el servicio de energía eléctrica, ¿no? Entonces habrá que ver si no discutimos algún día una ley de zonas cálidas, ya que hoy estamos discutiendo de zonas frías. Ahora, lo segundo tiene que ver con algo puntual de la ley.
Fíjense que en el artículo 4 habla de ampliar en el punto A del párrafo primero, pues toda la modificación de la ley se refiere al artículo 75 de la ley 25565 y define las zonas que bien se han explicado acá, y después habla de los beneficios. Bueno, no ocurre lo mismo en el artículo 7 cuando se refiere al gas envasado, donde simplemente dice se amplía el beneficio, pero no está establecido cuál es ese beneficio, como sí lo establece en el artículo 4 para el consumo de gas en red. Y yo que creo que lo que le ha faltado a esta ley también es declarar el servicio público al gas envasado. Me parece que es una vieja deuda y que tenemos que discutirlo. Y hay proyectos en ese sentido. Y para hablar en la misma sintonía de que el gas es un servicio público y está vinculado con un derecho humano, como decía el presidente Nargas, el señor Bernal. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué lo digo? Porque recién se hablaba y se daba el ejemplo de que con 850 pesos y con un consumo de 542 metros cúbicos por año, es un consumo en zona templada medio. En cambio, la de zona fría es 1.500 y 1.052 metros cúbicos. Y se puso un valor de la boleta más o menos. Bueno, yo también he sacado algunas cuentas y fíjese que en un caso de una vivienda mendocina con una estufa, con una cocina, consume 160 metros cúbicos y pagó 1.320 pesos. Ahora, si no tuviera gas, el que consume garrafa necesitaría 12 garrafas por mes. O sea, 3.600 pesos. 3.600 pesos a 300 pesos la garrafa, cosa que está a un valor ínfimo del precio tomado de referencia, porque hay aporte acá en Mendoza del intendente, el gobierno provincial, para llevarla a la mitad prácticamente el valor de referencia. Entonces, me parece que nos merecemos esta discusión porque la verdad que hay zonas, hay 4 provincias que no tienen una gota de gas, entre ellas Formosa. El presidente del bloque, yo ayer le transmitía la inquietud al senador Mayán, ¿no? Y me parece que es un tema pendiente y que yo voy a pedir que se considere, no lo voy a pedir en el tratamiento de la ley porque sabemos que es intención del oficialismo y de todo sacarla lo más rápido posible, pero sí, mire, hemos sancionado la telefonía celular como servicio esencial y público. Y no puede ser que el gas envasado no sea un servicio público. De todas maneras, este es un debate no para el presidente en el gas, sino para nosotros los senadores, que después cuando se retiren los funcionarios yo lo voy a plantear. Entonces, en definitiva, la pregunta, el monto actual que se consume ahora el fondo fiduciario, lo que se recauda con 4.46, cuál es el monto que se recaudaría con 5.44 y si alcanza esto para financiar la totalidad de los beneficiarios nuevos que tienen las provincias, y por qué la diferencia entre el artículo 4 y el 7, que me parece que hubiera sido conveniente que hubiera quedado establecido, como en el 4, también los beneficios del artículo 7, porque si no queda librado a la discrecionalidad, a lo mejor del decreto reglamentario. Nada más, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador. Federico, ¿vas a responder ahora o luego? Sí, presidente, por favor. Gracias. Gracias. Gracias, senador Cobos, por su atención y su aporte. No es ámbito de mi competencia, pero obviamente cualquier proyecto que beneficie al pueblo argentino será aplaudido y celebrado por el pueblo argentino, máxima cuando en el caso de garrafas como de tarifa social, durante el gobierno anterior, en el caso de tarifa social, se eliminaron cerca de 790.000 beneficiarios y beneficiarias de tarifa social, y en el caso del programa VAR se eliminaron
cerca de 1 millón de beneficiarios a ese programa. Así que con más razón, cualquier iniciativa en el sentido que usted comentaba será celebrada y más que bienvenida. Respecto de su inquietud, totalmente lógica en cuanto a los usuarios, a los cerca de 850.000 usuarios y usuarias beneficiarios del actual régimen de zona fría, y cómo puede ser posible que aumentando, si lo interpreté bien, un punto porcentual del recargo, se consiga triplicar aproximadamente el universo de usuarios y usuarias beneficiados. Lo primero que tiene que conocer es que no se puede extrapolar porque los 850.000 son precisamente usuarios y usuarias que todos tienen el descuento del 50% y que además, como pertenecen a la Patagonia, Puna y Malargüe, tienen brutales consumos de gas natural. Entonces, por eso no se puede hacer una regla de 3 simple. Si 850 tanto, 3 millones, entonces requeriría proporcionalmente que, por ejemplo, el recargo pase del 4,46 actual a 8, o a 7, o a 6. Recordemos que de los 3,1 millones que se incorporan, 400 aproximadamente, 374.000 en realidad, tienen el 50% de descuento y el resto es el 30%, pero de consumos que son muy inferiores de lo que puede ser un consumo patagónico. Ahora, los 850.000 actuales beneficiados y beneficiadas tienen o insumen al fondo fiduciario, insumen un gasto o una transferencia, que es la que va a compensar a las distribuidoras, por cerca de 13.000 aproximadamente millones de pesos. De hecho, el estimado que nosotros estamos calculando para el 2020, esto es para el año pasado, rondan esos 13.000 millones aproximadamente de pesos que se va a requerir transferir a las licenciatarias. Ahora bien, estamos en 2021. En 2021 lo que ha sucedido es, ha habido un aumento del tipo de cambio, ha habido un aumento del precio del gas en boca de pozo para grandes usuarios, industriales, usinas. Entonces, cuando uno, en función de, toma ese 4,46 de recargo actual y sin ampliar, o sea, sin incorporar nuevas zonas, nuevos usuarios, ya de por sí, a diferencia de lo que recaudaba en 2020, este año el fondo fiduciario va a recaudar aproximadamente unos 23.000 millones de pesos. Con lo cual, si nosotros mantuviéramos sin ampliar el régimen de zona fría, nos estarían sobrando 10.000 millones. Entonces, ¿qué es lo que rescata este proyecto? Ahí hicimos nosotros nuestros aportes. Es que en vez de ajustar el recargo porque sobraban 10.000, dijimos, vamos a usar estos 10.000 para seguir consolidando el servicio público como un derecho social que garantiza derechos humanos. Entonces, nosotros, como bien les decía, estamos estimando para 2021 que se van a recaudar aproximadamente 23.000 millones de pesos, nos sobran 10.000 millones aproximadamente, pero en función de lo que era la cantidad de usuarios vigentes, se requerían 13.000, por eso nos sobran 10.000. Con lo cual, dado que tenemos cerca de 850.000 beneficiarios que son cubiertos por esos 13.000, quedando ese excedente de 10.000 millones de pesos, y dado también, y este es el dato que quería mencionarle específicamente sobre estos 3,1 que requieren, cuál es el gasto que requiere, son 16.000 millones. Entonces, el adicional que nosotros necesitamos son 5.000 millones. No sé si, a ver, es complejo. Nosotros tenemos 4,46 el recargo sin zona fría, el fondo recauda 23.000. Estamos estimando el requerimiento total con la ampliación de 29.000. Nos sobran 10.000. Nos sobran 10.000 por el aumento del precio del gas y el tipo de cambio.
que recauda el fondo, nos faltan 5.000. De los 16 que requieren esta ampliación, 10.000 nos sobraban. Necesitamos aproximadamente 5.000 millones. Esos 5.000 millones son los que recaudamos con el aumento del recargo que va del 4,46 al 5,44. Por eso se explica que el aumento en el recargo sea de un punto porcentual tan bajo y no guarde relación con el aumento que va de 850.000 a 4 millones, ¿no? Porque es 850 más los 3,2 aproximadamente de nuevos usuarios incorporados. No sé si se entendió, senador. Sí, le sigo el razonamiento, pero todo se basa en que también se mantenga la misma cultura del consumo que hoy tiene la gente y no se incentive el consumo al tener una tarifa más baja como en la zona patagónica. Y me parece que algo de eso ahí habría que contemplar. De todas maneras, creo que Sí, la ley original preveía hasta el 7,5%, ¿no? Creo que eso se mantiene la posibilidad de aumentar los recargos, ¿no? Exactamente, exactamente. Ese es el porcentaje de techo. Ahora, respecto de la cultura del consumo, bueno, es algo, no diría relativo, pero a ver, hay una máxima que se cumple en todas partes del mundo y sobre todo en los países industrializados y desarrollados, donde el consumo, a diferencia de lo que se esgrimió durante muchos años en nuestro país, el consumo el consumo sí tiene una relación directa con el nivel de desarrollo humano y el nivel de desarrollo de una nación. Ahora, lo primero que en todo caso habría que pensar es si no, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, ya no había un subconsumo producto de lo que fue la política tarifaria del gobierno anterior. Porque eso es lo primero que hay que analizar para saber si este supuesto consumo de más que se va a dar, porque la gente va a poder tener un servicio público y equiparado en lo que gasta respecto de una zona no fría, hay que partir de la base en el análisis si no viene heredado un subconsumo, lo que estoy seguro que ocurre y ocurrió en buena parte de la República Argentina. Sin ir más lejos, senador, en la provincia de Mendoza el consumo residencial entre 2016 y 2019 cayó un 15%. O sea, podemos estar partiendo de un subconsumo. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver si esto va a aumentar o no el consumo. Lo va a colocar en un excedente o por encima, o el derroche, entre comillas, también que le llaman. El consumo de pequeños y medianos usuarios comerciales e industriales en la provincia de Mendoza entre 2016 y 2019 cayó un 165%. Perdón, incorporación de usuarios comerciales e industriales cayó un 165%, con lo cual, si uno tiene que tomar el consumo de usuarios comerciales y pequeños industriales de la provincia de Mendoza, bueno, efectivamente debe haber un subconsumo porque hubo una desconexión del 165%. Por eso, a ver, me queda claro, queda claro. Además, tenemos las facturas congeladas, la caída de la economía ha sido en todos lados y esto se refleja obviamente en menos empresas, menos empleo, y esto ha sido la realidad en todo el país. Es lógico que si hay menos empresas que están funcionando, y bueno, va a haber menos consumo también. Lo que sí me queda claro, que en ningún lado está establecido de la ley que el aumento, eso es un criterio que están evaluando ustedes. El recargo actual, que del 4,44, creo que es 4,46, se aumenta el 5,44, pero no está establecido en la ley. Se deja vigente el tema de hasta el 7,5, y bueno, y será facultad de ustedes en los procesos de aumento cuadro tarifario y todo eso, que vayan definiendo. Entonces ahí tienen un colchón para ver si esto alcanza, no alcanza, si hay cambio cultural, si hay reactivación económica, si hay mejora de las condiciones humanas para nuestra población. Y bueno, esto indudablemente puede modificarse. Pero esa era la duda, presidente. No sé si me puede contestar las otras, que tiene que ver con la diferencia entre el 4 y 7, que si no interpreta usted conveniente que hubiera mejor quedado esclarecido en el 7 de la misma forma que en el 4.
Y ahí se refiere exclusivamente al tema garrafas, ¿es así? Bueno, lo que sucede con garrafas, por lo menos, esto se lo comento yo como interventor del Enargás, todo lo que respecta a garrafa es ámbito de competencia de la Secretaría de Energía, senador. Bueno, gracias. Es así, por eso estoy insistiendo mucho con que el gas envasado sea un servicio público para darle la misma equidad al resto de los consumidores. Gracias, presidente. Gracias,